Quiero, antes de iniciar la exposición, hacer unas acotaciones en relación con la exposición de este día que nos compete. Como ustedes ven, el tema es educación superior, nuevas tecnologías y empleo en Corea del Sur y México, políticas y mercado de trabajo para egresados. El documento que nosotros enviamos, en efecto, abarca todos estos puntos. Sin embargo, para efectos de esta presentación y por cuestiones de tiempo, que nos piden que seamos muy puntuales, nos hemos centrado particularmente en el aspecto de las políticas y particularmente en el caso de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad, bueno, personalmente tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur en una estancia de investigación el año pasado, en donde tuve la oportunidad de aplicar un cuestionario que retroalimenta este proyecto. Y me parece muy interesante presentarles, compartir con ustedes cuáles fueron los resultados realmente de este cuestionario que se aplicó en Corea del Sur. Entonces, nos vamos a centrar particularmente en ese aspecto. Aunque está el documento completo para quien quiera consultarlo aquí con los organizadores de este evento. Si pasamos a la siguiente, por favor. El contenido de la presentación, como ya decía yo, está con una pequeña introducción. Voy a presentar algunas de las políticas de educación superior que nosotros hemos identificado en Corea del Sur, las políticas de empleo que se están siguiendo en Corea del Sur, más o menos en un periodo que va de los 80 a los años recientes, las nuevas tecnologías y políticas tecnológicas que me apoyará mi compañero Ángel Licona, y después hablar del estudio de campo complementando la consulta documental con unas conclusiones preliminares que nosotros hemos estado detectando ya y que en algún momento van a permitirnos hacer la comparación directamente con México. La siguiente, por favor. La hipótesis central, por lo tanto, del proyecto gira en torno a que en Corea del Sur se cuenta con mercados de trabajo de profesionistas cuyo desempeño se complementa con el diseño de políticas públicas que favorecen a los egresados de las instituciones de educación superior. ¿Cuál es el sentido de esta hipótesis? El sentido de esta hipótesis es que, como se ha venido comentando en distintos paneles y en general, México, América Latina, está exportando productos de bajo valor agregado en comparación con los productos de alto valor agregado que nosotros estamos recibiendo de Corea del Sur. Y esto definitivamente lo hayamos asociado a una posición estratégica por parte del gobierno coreano y culturalmente relacionada también con la sociedad coreana, en el sentido de darle un mayor énfasis a la educación y con ello a la ciencia y la tecnología. La siguiente, por favor. Las políticas de educación general, grosso modo, sin ser todas, las hemos nosotros agrupado en estos tres aspectos que tienen que ver con el hecho de que en 1990 se plantea la democratización en Corea. Como todos sabemos, este proceso de democratización es importante en el proceso de desarrollo de Corea y con ello la desregulación y la descentralización de la educación superior, siendo la autonomía y la competencia el principal vehículo considerado para la mejora de la calidad de la educación. Las reformas orientadas principalmente a seguir la línea de los países desarrollados como Estados Unidos y Europa, esto es, a relacionar la educación con el desempeño económico y la competitividad del recurso humano en un mundo globalizado. Aunque en el documento que nosotros presentamos detectamos que en realidad el énfasis que se ha dado por parte de las políticas del gobierno relacionadas con la educación ha estado centrado particularmente con los niveles de vocacional o tecnológico. Sin embargo, se ha entrado en una etapa de dar mayor importancia a los egresados de la universidad y con ello la necesidad de resolver el problema del mercado laboral de los egresados de las instituciones de educación superior. Sin embargo, ya entrado el siglo XXI, otras políticas continúan con el proceso de adaptación de Corea del Sur a los cambios mundiales a través de proyectos como el BK21, que busca el fortalecimiento de las capacidades de investigación, y el proyecto Connect Corea con la finalidad de fortalecer el vínculo entre las universidades y la industria. Este aspecto es sumamente interesante, puesto que mientras exista una mejor vinculación entre la universidad y la empresa,
así como también con el sector gobierno, y en este caso quienes son los que hacen las políticas públicas, mejores serán los resultados, un tipo de triple hélice, como se maneja en el argón actualmente, de las relaciones entre estos distintos sectores. Bien, más o menos esto es lo relacionado con la política de educación superior, decía, está más ampliamente tratado en el documento que se presenta. La siguiente, por favor. Y en relación con las políticas de empleo, tenemos que tomar en consideración que la legislación coreana sobre el empleo tiene sus bases en la legislación japonesa. Sin embargo, la ley coreana sobre el empleo ha ido cambiando e incorporando sus propias características, es decir, se ha ido coreanizando de alguna manera el asunto de las políticas de empleo, si bien vienen desde los años de la dominación japonesa en Corea. En los años 80 existe una política de cuotas a la matrícula en las universidades, favoreciendo la educación técnica y vocacional, así como el empleo de este nivel educativo. Es decir, las políticas de empleo estaban centradas particularmente a los niveles educativos relacionados con el nivel tecnológico o vocacional. Más centrado en los 90, después de la Guerra Fría, la situación geopolítica dejó de tener importancia y se da inicio a una nueva era de leyes sobre el empleo. Es decir, el impacto que tiene la democratización en el proceso de la toma de decisiones de política pública en Corea se ve reflejado en el diseño de las políticas de empleo, aunque en el campo nosotros encontramos algunas cosas que ya después les vamos a comentar. En el año de 1997 se hizo una revisión muy extensa de la legislación laboral y se liberan las cuotas, pero sin dejar de favorecer el empleo manufacturero, comercio, sector inmobiliario y de alquiler, que están estrechamente relacionados con los niveles educativos técnico y vocacional. En la Declaración por la Democracia dio reversa a las políticas represivas del gobierno, las cuales condujeron finalmente al logro del pleno empleo. Nuevamente, sin dejar de considerar que está relacionado con la formación técnica y profesional. En ese sentido, el tema de la educación superior es un tema pendiente en la agenda de políticas públicas sobre educación en Corea del Sur, aunque lo han estado tomando con mayor ímpetu. Para la primera parte del siglo XXI, las políticas de empleo se centran en atender problemas relacionados con el empleo a los jóvenes, al servicio de empleo público y los trabajos de servicio social, acompañados de un proceso de sindicalización y de disputas laborales resultado de la apertura. En realidad, tenemos un panorama de políticas públicas asociadas con el empleo, digamos que relacionado con los egresados de las universidades o la educación superior, un tanto novedoso en el caso de Corea del Sur, puesto que, como vemos aquí, ha estado centrado más en los niveles técnico y vocacional. La siguiente, por favor. Aquí dejaría el micrófono para unos minutos.